El silencio del apartamento de Carmen Torres en Salamanca era un lienzo donde solo pintaban los recuerdos. Desde la ventana del salón, orientada al oeste, la luz dorada del atardecer se filtraba con una melancolía que acentuaba el polvo suspendido sobre los muebles de caoba, testigos mudos de una vida entera junto a Antonio. Carmen, a sus 72 años, con el cabello de un blanco pulcro y unos ojos azules que habían perdido parte de su brillo, pero no la curiosidad, a menudo se perdía en ese haz de luz, buscando la sombra de su marido. 5 años de viudez no habían logrado mitigar el eco de su ausencia. Su rutina era un compás predecible: la lectura matutina, el cuidado de sus geranios y helechos, los paseos cortos por el casco antiguo cuando el tiempo y sus rodillas artríticas lo permitían. Las llamadas de Mateo, su hijo ingeniero afincado en Madrid, eran semanales, siempre cariñosas pero teñidas de una pragmática distancia, más centradas en su salud y sus recados que en los vericuetos de su alma. Sofía, su hija, vivía aún más lejos, en Alemania, y sus conversaciones eran postales sonoras, llenas de cariño, pero inevitablemente lejanas. Fue Elena, su vecina y amiga desde hacía más de 30 años, quien intentó sacudir ese letargo. Elena, también viuda, pero con un espíritu más vivaz y una agenda social que Carmen envidiaba secretamente, le habló un martes, mientras tomaban un café con churros en la Plaza Mayor, de Conexiones Doradas, una nueva red social para gente como nosotras, Carmen, que no queremos quedarnos criando malvas antes de tiempo. Carmen arrugó la nariz. Yo, en esas cosas de Internet, no sé, Elena, me parece complicado. Su relación con la tecnología era de un respeto temeroso. Su nieta Lucía, en una visita veraniega, le había configurado una tableta y le había enseñado lo básico, pero Carmen apenas la usaba para leer la prensa digital o ver alguna receta. No seas carca, mujer, rió Elena. Es fácil. Y dicen que hay gente muy interesante. Para charlar, compartir aficiones, quién sabe. La idea, a pesar de su reticencia inicial, quedó sembrada. Esa tarde, en la quietud de su salón, con el único sonido del tic-tac del reloj de pared que había sido de sus padres, Carmen encendió la tableta. Recordó vagamente las instrucciones de Lucía. Encontró el icono de Conexiones Doradas. Creó un perfil con su nombre, una foto sonriente de hacía un par de años, y en la sección de intereses escribió: lectura, historia, música clásica y paseos tranquilos por mi bella Salamanca. Se sintió un poco ridícula, expuesta. Estuvo a punto de apagarlo todo cuando una notificación parpadeó en la pantalla. Un mensaje de un tal Ricardo Vargas. Su foto de perfil mostraba a un hombre de cabello canoso, abundante, con una sonrisa cálida y unos ojos vivaces que parecían mirar directamente a través de la pantalla. Vestía una camisa azul claro y el fondo sugería un paisaje costero. El mensaje era breve y cortés. Estimada Carmen, he visto su perfil y me ha llamado la atención su amor por la lectura y la historia. Compartimos pasiones. Me pregunto si ha leído el último de Pérez Reverte. Un cordial saludo, Ricardo. Carmen sintió un rubor inesperado, una agitación juvenil que creía olvidada. Sus dedos temblaron ligeramente al teclear una respuesta. Estimado Ricardo, gracias por su mensaje. Sí, lo he leído y me ha parecido. Las palabras fluyeron, y con ellas una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada en el corazón de Carmen comenzó a entreabrirse. Las primeras semanas fueron un redescubrimiento. Ricardo Vargas se reveló como un conversador exquisito. Sus mensajes, siempre puntuales por la mañana y por la noche, eran una mezcla de ingenio, cultura y una sensibilidad que a Carmen la conmovía. Hablaban de libros, de música. Él adoraba a Falla y a Granados, como ella, de los rincones de España que ambos amaban. Ricardo, según le contó, era un arquitecto jubilado, viudo desde hacía 3 años, que vivía en un pequeño pueblo cerca de Valencia, aunque viajaba con frecuencia. Le envió fotos de sus supuestos paseos por la playa, de puestas de sol sobre el mar que contrastaban con la piedra dorada de Salamanca. Carmen se encontraba esperando sus mensajes con una ilusión que no sentía desde los primeros tiempos con Antonio. Empezó a cuidar más su aspecto, a tararear viejas canciones mientras regaba los geranios. Incluso Elena notó el cambio. ¿Esa sonrisita, Carmen? ¿Algún galán de Conexiones Doradas? Carmen se ruborizó y desvió la conversación, pero una pequeña sonrisa la delató. Le habló a Elena de Ricardo, pero de forma general, idealizada. Es un hombre muy culto, Elena, muy respetuoso. Me alegro por ti, Carmen, dijo Elena, aunque una minúscula arruga de escepticismo se dibujó en su frente.
Pero con cuidado, ¿eh? En Internet hay mucho lobo con piel de cordero. Carmen asintió, pero en su interior desestimó la advertencia. Ricardo no era así. Él era diferente. Pronto las conversaciones se volvieron más personales. Ricardo le confió la tristeza de su viudez, la soledad de su casa frente al mar, los logros de sus hijos ya mayores e independizados en el extranjero. Carmen, a su vez, le habló de Antonio, de sus hijos, de sus pequeñas alegrías y sus melancolías. Se sentía comprendida, escuchada de una manera que nadie lo había hecho en años. Ricardo tenía las palabras exactas para cada emoción, cada confidencia. «Eres un alma bella y fuerte, Carmen», le escribió una noche. «Admiro tu entereza y tu calidez. Me recuerdas tanto a mi querida Isabel». El lazo se estrechaba. Un día Ricardo le envió un poema que, según dijo, había escrito pensando en ella. Carmen lo imprimió y lo guardó en su libro de cabecera. Entonces llegó el primer indicio de que la idílica conexión podría tener fisuras. Ricardo le contó, con aparente pesar, un contratiempo. Un pequeño proyecto de inversión en arte, algo que hacía para mantener la mente activa, había sufrido un revés inesperado. No es una gran cantidad, mi querida Carmen, pero me ha dejado un poco descolocado temporalmente. Unos 500 euros que necesito para cubrir unos gastos imprevistos antes de que se solucione un cobro pendiente. Lo dijo casi de pasada, entremezclado con anécdotas y planes futuros. Carmen sintió una punzada. Por un lado, la prudencia heredada de sus padres, la desconfianza hacia el dinero fácil y las peticiones inesperadas. Por otro, el torrente de afecto y gratitud que sentía hacia Ricardo, el hombre que había devuelto la luz a sus días. ¿Cómo negarle una ayuda tan pequeña a alguien que le ofrecía tanto consuelo? Además, él era un arquitecto jubilado, seguramente solvente. Sería algo puntual. «No te preocupes, Ricardo», escribió, tras una breve lucha interna. «Claro que te ayudo. Dime cómo puedo hacértelo llegar». Ricardo se deshizo en agradecimientos. «Eres un ángel, Carmen. Te lo devolveré en cuanto reciba mi pago, la semana que viene sin falta. Esto solo refuerza lo especial que eres». Carmen fue al banco esa misma mañana. La transferencia fue sencilla. Al volver a casa se sintió bien útil partícipe de la vida de Ricardo. La semana pasó, luego otra. Ricardo no mencionó la devolución. Cuando Carmen, con delicadeza, insinuó el tema, él se excusó profusamente. «Mil perdones, Carmen adorada. El cobro se ha retrasado por una estúpida cuestión burocrática». «Pero no te preocupes, está al caer». Poco después surgió otra emergencia. Esta vez relacionada con la salud de una supuesta hermana que vivía en Argentina y necesitaba una operación urgente. «No quiero molestarte de nuevo, mi vida, pero estoy desesperado. Son 2.000 euros. Te juro que en cuanto venda unas acciones que tengo, te devolveré todo junto, con intereses si hace falta». Sus mensajes eran ahora más dramáticos, apelando a la compasión de Carmen. Ella vaciló más esta vez. 2.000 euros era una suma considerable. Pero la imagen de Ricardo, desesperado, preocupado por su hermana, la conmovió. Y estaba la promesa de un futuro, las conversaciones sobre la posibilidad de que él visitara Salamanca o ella Valencia. ¿Cómo podía el dinero interponerse en algo tan hermoso? Volvió al banco. Elena, en sus cafés semanales, notaba a Carmen más retraída, con ojeras. «¿Todo bien, Carmen? Te noto preocupada». «Cosas mías, Elena, no te preocupes», respondía Carmen con una sonrisa forzada, desviando la conversación hacia el tiempo o las noticias locales. El consejo de Ricardo resonaba en su cabeza. «Nadie entendería lo nuestro, Carmen. La gente es envidiosa o simplemente no comprende una conexión tan profunda como la que tú y yo compartimos. Es mejor que esto quede entre nosotros por ahora». Mateo, en sus llamadas, también percibió algo. «¿Estás bien de dinero, mamá? Te oigo un poco rara cuando hablamos de gastos». «Perfectamente, hijo. No te preocupes por mí», aseguraba Carmen, sintiendo una punzada de culpa por la mentira. El patrón se estableció. Pequeñas crisis, seguidas de peticiones de dinero, siempre acompañadas de promesas de devolución inminente y declaraciones de amor eterno. Ricardo era un maestro en el arte de la manipulación emocional. Si Carmen expresaba alguna duda, él respondía con tristeza herida. «No confías en mí, Carmen, después de todo lo que hemos compartido». O con renovadas promesas de un futuro idílico que solo el dinero parecía obstaculizar temporalmente. Carmen comenzó a usar sus ahorros, el dinero que guardaba para alguna emergencia o para ayudar a sus nietos. Vendió unas pulseras de oro que apenas usaba, un pequeño broche de su madre.
Cada vez que hacía una transferencia, una parte de ella se encogía de miedo, pero la voz seductora de Ricardo, sus palabras de amor y gratitud, acallaban sus temores. Él le hablaba de una casa que había visto cerca del mar, perfecta para los dos, una vez que sus asuntos financieros se resolvieran. Le enviaba enlaces a propiedades, pidiéndole su opinión. Carmen pasaba horas mirando esas fotos, soñando despierta. Las videollamadas seguían siendo un tema pendiente. Ricardo siempre tenía una excusa. La conexión a Internet en su pequeño pueblo costero era terrible. Su tableta tenía la cámara rota. No se encontraba presentable. Una vez intentó una conexión que duró apenas 3 segundos, una imagen borrosa, oscura, donde apenas se distinguía una silueta. «¡No funciona, mi amor! ¡Qué rabia!», se lamentó él. Carmen se sintió decepcionada, pero aceptó la explicación. ¿Cómo dudar de él? Una tarde, mientras ordenaba viejos papeles, encontró una fotografía de Antonio y ella, jóvenes, sonrientes, en una playa de Cádiz. Un dolor agudo la atravesó. Comparó esa imagen tangible, real, con las promesas etéreas de Ricardo. Por primera vez, una duda fría, persistente, se instaló en su corazón y no se disipó tan fácilmente. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si todo era una farsa? Investigó discretamente el nombre Ricardo Vargas, arquitecto Valencia, en Google. Aparecían varios perfiles, pero ninguno coincidía exactamente con las fotos o la historia que él le había contado. Sintió un escalofrío. Desechó el pensamiento. Era la paranoia, la soledad hablándole. Ricardo era real, tenía que serlo. Pero la semilla de la desconfianza había germinado. Empezó a releer los mensajes de Ricardo con otros ojos, buscando fisuras, contradicciones. Encontró pequeñas cosas, fechas que no cuadraban, detalles que cambiaban sutilmente. Fue entonces cuando Ricardo lanzó su órdago. Le habló de una oportunidad de oro, una inversión inmobiliaria en un proyecto exclusivo en la Costa Blanca. «Es una inversión segura, Carmen, mi amor. Multiplicaremos nuestro dinero. Pero necesito actuar rápido. La cantidad inicial es importante, unos 30.000 euros. Es lo único que se interpone entre nosotros y nuestro futuro juntos. Una vida sin preocupaciones, viajando, disfrutando. Sé que es mucho, pero confía en mí. Esta es nuestra oportunidad». 30.000 euros. Era prácticamente todo lo que le quedaba de sus ahorros de toda una vida, después de las ayudas anteriores. La sangre se le heló. Esta vez, el miedo fue más fuerte que la esperanza. «Ricardo», escribió con manos temblorosas, «eso es muchísimo dinero. No sé si puedo». La respuesta de Ricardo fue una mezcla de desesperación y reproche amoroso. «Carmen, ¿dudas de mí ahora? Después de todo, pensé que nuestro amor era más fuerte que esto. Este dinero es la llave de nuestra felicidad. Si no confiamos el uno en el otro en esto, ¿en qué vamos a confiar?». Carmen pasó la noche en vela, sumida en una angustia atroz. Por un lado, la imagen de Ricardo, su voz en los mensajes, las promesas de un amor tardío que la había rescatado de la soledad. Por otro, el abismo de perderlo todo, la vergüenza de ser engañada, la mirada de sus hijos, de Elena. A la mañana siguiente, con el corazón encogido y una decisión que no sentía suya, se vistió lentamente y se dirigió al banco. La ciudad de Salamanca, con su piedra dorada bañada por el sol de la mañana, le pareció ajena, indiferente a su tormento. Cada paso hacia la sucursal era una tortura. Dentro del banco, la cola era corta. Le tocó el turno con la cajera joven que siempre la atendía con una sonrisa, una chica llamada Laura. «Buenos días, Carmen. ¿Qué tal estamos hoy?» «Buenos días, Laura. Necesito hacer una transferencia», dijo Carmen, con la voz apenas un susurro. Le temblaba el papel donde había anotado el número de cuenta de Ricardo. 30.000 euros. Laura tecleó los datos. «Una cantidad importante, Carmen. 30.000 euros, ¿correcto?» Miró a Carmen por encima de sus gafas. «¿Es para algo personal, si se me permite la pregunta? A veces, con estas cantidades, tenemos que hacer algunas comprobaciones por seguridad, ya sabe». Carmen se sintió observada, juzgada. «Sí, es personal, para una inversión». Laura asintió lentamente. «Entiendo. ¿Y conoce bien a la persona o empresa destinataria? Disculpe mi insistencia, pero hemos tenido algunos casos complicados con personas mayores». Las palabras de Laura, dichas con profesionalidad pero con un deje de preocupación genuina, fueron como una sacudida. Casos complicados, personas mayores. De repente, las advertencias de Elena, las dudas de Mateo, sus propios miedos nocturnos, todo se agolpó en su mente. Miró el rostro joven y amable de Laura, y luego el papel con el número de cuenta que ahora parecía quemarle en la mano.
Yo necesito pensarlo un momento, Laura, balbuceó Carmen, retirando el papel. Quizás vuelva más tarde. Salió del banco casi corriendo, con el corazón latiéndole desbocado, la respiración agitada. La luz del sol ahora le parecía segadora, cruel. Se sentó en un banco de la Plaza Mayor temblando. Sacó la tableta. Abrió la conversación con Ricardo, sus últimas palabras tan amorosas, tan apremiantes. Carmen, ¿todo bien, mi amor? Espero noticias tuyas pronto. Nuestro futuro nos espera. Con un impulso repentino, tecleó en el buscador de la tableta: Estafas amorosas online, personas mayores, España. Lo que leyó la dejó sin aliento. Patrones. Frases calcadas a las de Ricardo. Historias de vidas destrozadas, de ahorros perdidos. Historias como la suya. Llamó a Elena. Elena, necesito verte. Urgente. Cuando Elena llegó a su apartamento, encontró a Carmen desolada, con la tableta en el regazo y los ojos enrojecidos. Carmen, entre sollozos, le contó todo. Cada mensaje, cada transferencia, cada esperanza rota. Elena la escuchó en silencio, cogiéndole la mano, sin una sola palabra de reproche. Cuando Carmen terminó, Elena la abrazó con fuerza. Tranquila, Carmen, tranquila. Lo importante es que te has dado cuenta a tiempo de esto último. Juntas, con la ayuda de Mateo, a quien Elena llamó inmediatamente y que llegó a Salamanca esa misma noche con el rostro desencajado por la preocupación y la rabia contenida, revisaron todo. Mateo, con más pericia tecnológica, hizo una búsqueda inversa de las fotos de Ricardo. No tardaron en encontrar la verdad. Las imágenes pertenecían a un médico jubilado alemán, cuyo perfil de una red social de viajes había sido claramente saqueado. Ricardo Vargas no existía. Era un fantasma tejido con mentiras y fotos robadas. Carmen intentó contactar con Ricardo. Su perfil en Conexiones Doradas había desaparecido. Su número de WhatsApp la había bloqueado. Se había esfumado, llevándose consigo más de 5.000 euros de los ahorros de Carmen, y lo que era mucho peor, su confianza y su corazón. Los días que siguieron fueron un túnel oscuro. La vergüenza era un peso insoportable en el pecho de Carmen. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan ingenua? Ella, una mujer culta, que había devorado libros toda su vida, engañada como una niña. La rabia contra ese hombre sin rostro la consumía, pero también una profunda tristeza por la pérdida de la ilusión, por el amor que había creído encontrar. Mateo se encargó de la denuncia en la comisaría. El inspector que los atendió fue amable pero realista. Estos casos son muy difíciles, señora Torres. Operan desde el extranjero, con identidades falsas. Haremos todo lo posible, pero recuperar el dinero es complicado. Carmen no quería el dinero. Quería recuperar su dignidad. Elena fue su ancla. No la dejaba sola. Le llevaba el desayuno, la obligaba a dar pequeños paseos por el río Tormes, la escuchaba sin juzgar cuando Carmen necesitaba hablar, o simplemente se sentaba a su lado en silencio cuando las palabras no salían. Mateo también llamó más a menudo, sus conversaciones ahora más largas, más profundas. La crisis había resquebrajado la fachada de autosuficiencia de Carmen, pero también había revelado la solidez de los afectos verdaderos. Pasaron semanas. La herida seguía abierta, pero el dolor agudo comenzaba a transformarse en una cicatriz melancólica. Un día, revisando sus extractos bancarios con Mateo para la investigación, Carmen suspiró. Supongo que he pagado muy caro una lección. No es culpa tuya, mamá, dijo Mateo, apretándole la mano. Esta gente son profesionales del engaño. Poco a poco, Carmen empezó a reconstruir su rutina. Volvió a sus libros, a sus plantas. El apartamento ya no se sentía tan vacío, porque la presencia constante de Elena y las visitas más frecuentes de Mateo llenaban algunos de los huecos que la soledad y Ricardo habían ocupado. Una tarde, meses después, mientras tomaba café con Elena en su pequeño balcón, observando a la gente pasar por la calle peatonal, Carmen dijo en voz baja: A veces todavía reviso mis mensajes antiguos, como si esperara encontrar algo diferente. Elena asintió. Es normal, Carmen. Fue mucho lo que invertiste. No solo el dinero, murmuró Carmen, mirando las golondrinas que dibujaban arabescos en el cielo salmantino. Fue la esperanza. Pero la esperanza, Carmen, dijo Elena suavemente, puede volver a florecer, de otras maneras, en otras cosas. Carmen la miró. En los ojos de su amiga vio una lealtad y un cariño que ningún mensaje virtual podría igualar. Cogió la taza de café, el calor reconfortante en sus manos. Quizás Elena tenía razón. La vida, aunque herida, continuaba. Y en el lienzo de sus días, aunque una parte estuviera manchada por el engaño,
aún quedaba mucho espacio para pintar con los colores de la amistad verdadera, del amor familiar, de la serena aceptación de que incluso en la vejez siempre se estaba aprendiendo. La pantalla de la tableta seguía apagada sobre la mesita. Ya no sentía la necesidad urgente de encenderla. El sol de la tarde bañaba los geranios de su balcón, y por primera vez en mucho tiempo, Carmen sonrió. Una sonrisa tenue, frágil,